En este mes de octubre se está hablando muchísimo acerca de lo que es el cáncer de mama y como les decía, realmente no nos vamos a enfocar solamente, ¿verdad?, en el cáncer de mama, pero pues aprovechando la coyuntura, de repente muchas personas se han preguntado y han tenido como la duda, tanto de caso como que si yo fuera un paciente o de un familiar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si, por ejemplo, a mi mamá, a mi papá, si a un ser querido lo han diagnosticado con un cáncer? Y no desde el término médico, porque no somos doctores, ¿verdad? De repente no es que no vamos a hablar acerca de los nuevos tratamientos y eso, sino desde el punto de vista de las emociones, porque esa es nuestra área. ¿Cómo puedo yo ayudar a estas personas a que puedan sobrellevar la enfermedad? ¿Cómo puedo yo ayudarles? ¿Cómo puedo yo ser parte de su recuperación en el ámbito emocional, en el tema de sus emociones, cómo se siente? Y voy a iniciar con algo sumamente interesante acerca de lo que es el cáncer, y les voy a comentar, y esto no es algo inventado, es real. Han habido muchísimos estudios que dicen y que determinan que en efecto las personas que emocionalmente están como más débiles, como más deprimidos, como más ansiosos, los tratamientos médicos no funcionan tan bien como en aquellas personas donde su estado de ánimo está mejor. Imagínense ustedes cómo realmente nuestro estado de ánimo puede influir en que un tratamiento funcione de la manera que debería o no. Entonces, bien, cuando hablamos de específicamente esta rama de la psicooncología, esto habla específicamente de poder dotar a los pacientes, de poder darles las herramientas a las personas que han sido diagnosticadas con un cáncer sobre cómo sobrellevar, valga el juego de palabras, esta enfermedad. Y miren, el cáncer realmente es una enfermedad que tiene una influencia muy grande sobre nuestras emociones. ¿Qué sucede cuando nosotros, cuando el doctor, ¿verdad?, le da el diagnóstico a una persona y le dice, usted tiene cáncer? Bueno, obviamente hay una especie como que se descompone, por decirlo así, una persona. Los dos más grandes rasgos que una persona experimenta cuando es diagnosticada con cáncer es la ansiedad o la depresión, cualquiera de los dos. Claro, estamos hablando de cosas que podrían casi ser evidentes, pero estamos tratando de entrar en contexto. Entonces hablamos de lo que es la ansiedad y de lo que es la depresión. Son como quien dice los dos rasgos, digámoslo así, o que puede llegar a sentir una persona, o se deprime o entra en estados ansiosos. Obviamente, estos estados, podríamos decirlo, son prácticamente normales porque se está llevando un proceso donde se le dice a la persona. Ahora bien, lo interesante de todo esto, donde entramos nosotros, es ¿qué hacemos nosotros para evitarlo? Recuerden lo que les decía al inicio y que está científicamente comprobado, que aquellas personas que dejan, por ejemplo, sumergirse en una depresión o que dejan sumergirse en la ansiedad, los tratamientos no tienen el mismo efecto. O sea que entre mejor esté la persona emocionalmente, y esto ya sea que si yo conozco a alguien que ha sido diagnosticado con cáncer o yo mismo he sido diagnosticado, es importante entender esto. Y miren ustedes, casi la mitad de las personas que han sido diagnosticadas con cáncer van a presentar algunos de estos trastornos, por decirlo así, solo que no específicamente como trastornos, pero por darles un nombre, van a padecerlo, lo que es la ansiedad, lo que es la depresión. ¿Y qué sucede? ¿Se han fijado ustedes que muchas de las personas que han sido diagnosticadas con cáncer de repente ya no quieren salir, ya no quieren ver a nadie, ya como que su vida social disminuye? Y fíjense ustedes, cualquiera podría decir, no, es por los síntomas que está teniendo, pero no necesariamente, fíjense ustedes, no siempre es por los síntomas físicos que siente la persona, sino por los síntomas emocionales. ¿Qué sucede específicamente con el cáncer? Todo el mundo asocia el cáncer con la muerte, y yo siempre lo he dicho, el ser humano, aunque nosotros queremos demostrar o reflejar que somos muy valientes, realmente a lo que más temor le tenemos, o en buena parte, es a la muerte. Entonces, claro,
cuando alguien es diagnosticado con cáncer, lo primero que se imagina o lo que nosotros siempre asociamos con el cáncer es muerte y nadie quiere morir realmente, ¿verdad? Entonces, claro, cuando a la persona se le da su diagnóstico, puede experimentar lo que es ansiedad o puede experimentar lo que es depresión. ¿Y qué conlleva esto? A aislarse. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que se diagnostica un padre de familia, que es el sustento de la casa, que es el sustento del hogar, o una mamá que de repente tiene hijos bien chiquitos. Imagínense todos los escenarios. Entonces imagínense ustedes todo lo que puede venir a la mente de estas personas, de decir, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Y parte de este tema de poder ayudar a una persona que ha sido diagnosticada con cáncer es darle esa esperanza. ¿Por qué? Porque no todas las personas que se diagnostican con cáncer mueren, pero todas las personas, cuando se les da ese diagnóstico inicial, lo primero que piensan es, me voy a morir. Entonces, una de las partes o en buena manera, una forma en la que nosotros podemos ayudar cuando la persona ha sido diagnosticada es a darles esa esperanza. Y miren, aquí es bien importante donde viene el tema de la información. Y estamos hablando de no información de internet, porque ¿qué es lo primero que hace la persona? Tal vez tiene un diagnóstico y se va al internet, ¿verdad? A buscar qué es lo que pasa. ¿Qué sucede cuando estamos hablando de qué sucede en este punto? Cuando una persona se diagnostica con cáncer, viene una especie como de donde la persona entra en esa incertidumbre, ¿verdad? Entra en esa incertidumbre de qué es lo que voy a hacer, de cómo voy a sobrellevar las situaciones, y ahí es donde es importante el papel que nosotros podemos jugar. ¿Por qué? Porque de repente la persona está buscando información en el lugar equivocado, empieza como una especie de luto, y la persona dice, las personas cuando reciben un diagnóstico siempre van a buscar una segunda, una tercera o una cuarta opinión. Cualquiera podría decir, pero lo más normal y lo más correcto es buscar otras opiniones. Pero en general buscamos otras opiniones porque hay una especie como de negación y alguien puede decir, no, está equivocado este doctor. Y es cierto, hemos visto casos, ¿verdad?, donde de repente un diagnóstico inicial no era el correcto y estamos de acuerdo, pero en muchas ocasiones se da que la persona realmente está como en una negación de que no, yo no tengo esto, a mí no me está pasando, yo soy la cabeza de mi familia, mis hijos están pequeños, no se pueden quedar sin mí, el doctor está equivocado, y entran como en esa etapa donde viene como esa especie de negación, de no me está pasando a mí. Fíjense, por eso es una especie de luto, porque es parecida como quien dice las etapas que vive una persona. Generalmente la persona cuando ha sido diagnosticada con cáncer entra en la etapa de aceptación una vez que está en el tratamiento. Y aquí es donde viene otro tema también interesante, nuestro papel como amigos, como familia, cuando la persona está sobrellevando el tratamiento. Obviamente, en muchas ocasiones, la persona que está sobrellevando este proceso, lo primero que dice o lo que busca es estar solo, porque tal vez no quiere que la familia vea cómo se siente, vienen los cambios físicos, por ejemplo, la pérdida de cabello, bueno, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, que una mujer tal vez pierde su seno, o sea, son muchos cambios que vive la persona, no solamente físicos, sino que también emocionales. Entonces ahí el acompañamiento como familia es sumamente importante. ¿Y qué pasa? Nosotros como familiares, como amigos de una persona que ha sido diagnosticada con cáncer, debemos de ser muy pacientes y entender de que la persona va a tener posiblemente muchos cambios de ánimo. De repente hoy va a estar muy bien, ya mañana no. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos de procurar con las personas que han tenido este diagnóstico? Es que en la medida de lo posible, las personas puedan llevar una vida lo más normal que se pueda o lo más cercano a su vida anterior. Claro, teníamos una persona que era sumamente activa, por ejemplo, en su trabajo y todo. Llega un punto en el que se tiene que ir de su trabajo. Imagínense a alguien que trabajó por 40, 50 años que de repente tenga que dejar de hacerlo. ¿Qué podríamos hacer nosotros? De repente incentivarle que haga otro tipo de actividades, que ayude con otro tipo de actividades. Te voy a poner un ejemplo X, ¿verdad? Tal vez yo soy maestra y mi mamá o mi papá o mi hermano, quien sea, pues tuvo que dejar su trabajo y ya no trabaja. Entonces yo le puedo decir, bueno, revisemos estos exámenes juntos, por ponerles
un ejemplo, hacer que la persona se sienta nuevamente útil. ¿Qué pasa muchas veces con las personas que han tenido este diagnóstico? Ustedes se fijan que tal vez los hijos o los familiares cercanos les quieren ayudar y esta persona no se quiere dejar ayudar, ¿verdad? No, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque está ese sentimiento en muchas ocasiones de que ya no sirvo para nada, de que soy una carga para mi familia, de que soy una carga para mis hijos, para mi esposo, para mi esposa. Y ahí es donde nosotros debemos entrar y hacerles ver que no es así, hacerlos parte de las actividades, hacerlos parte de las decisiones. Muchas veces sucede que en la familia decimos, no le digan a mi mamá porque las emociones fuertes, o no le digan a mi hermana porque las emociones fuertes le pueden afectar. Pero involucrar a la familia siempre en las decisiones, involucrarlos en la vida diaria. Recuerden lo que les decía al inicio, una gran cantidad de personas que han tenido diagnóstico de cáncer se recuperan, o sea, no todas las personas mueren, y eso es importante de hacerle ver a las personas este punto. Y yo se los decía al inicio, y eso está comprobado, aquellas personas que logran mantenerse en la medida de lo posible, ¿verdad? Sus emociones bien, reciben y aceptan mejor el tratamiento. ¿Qué sucede muchas veces? Y aquí pues tendríamos que ver cada caso. De repente puede venir un familiar y decir, yo no quiero ningún tipo de tratamiento, no quiero. Entonces, claro, el familiar puede decir como, mamá o papá o mi hermano, no te puedes dejar morir, tienes que luchar, qué barbaridad. Pero recuerden que es la forma de repente, ese acompañamiento, cómo lo damos nosotros. Y otro día de repente, porque no es el tema hoy específicamente, pero también hay cierto tipo de ayuda que se le puede dar a la familia de un paciente que se ha diagnosticado, por ejemplo, con cáncer. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos hablando de esa especie como de terapia o de esa forma en que podemos nosotros ayudar al paciente oncológico, es el tema de la información. Y les voy a poner un ejemplo con el que todos se van a identificar porque lo acabamos de vivir hace meses toda la humanidad. Mucha gente dice hoy por hoy que la gente cree que el COVID se acabó porque ya todo el mundo está saliendo y ya a nadie le importa nada. Pero realmente, ¿qué sucede? Estamos mejor informados hasta cierto punto. ¿Por qué al inicio había más miedo? Porque no teníamos suficiente información, ¿verdad? Entonces ahora que hay un poco más de información, que ya sabemos cómo podemos prevenir, que ya sabemos qué podemos hacer, hay un poquito más de confianza, ¿verdad? Uno dice, no, con que uno haga esto y esto, ¿verdad? Como que nos da un poco más de confianza. Entonces sucede lo mismo con este tipo de enfermedades. Cuando hay un diagnóstico, entonces inicialmente, claro, la persona está con ese miedo porque no sabe qué va a pasar, no sabe qué va a suceder. Y algo bien interesante es que nos da miedo a veces, por ejemplo, que un doctor le diga a nuestro familiar cuáles van a ser los efectos, si va a perder su cabello, si va a perder un seno, si va a perder movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? No es malo que la persona sepa realmente cuáles van a ser las consecuencias. Por el ejemplo que les daba al inicio, lo peor que nos puede pasar es no tener información de lo que nos está pasando. Y lo peor también que nos puede pasar es tener demasiada información y muchas veces equivocada. Entonces el punto es no en ponerse a buscar en internet, ¿verdad? Información y llenarse de cosas, no. Sino que de repente cuando nuestro familiar le están diciendo cuáles van a ser sus efectos, por ejemplo, está llevando su proceso de quimioterapia, por ponerles un ejemplo, y el doctor les dice, vas a tener este y estos efectos. No es que no lo sepa, es darle un acompañamiento en ese proceso como familia. El punto, o como quien dice, el apoyo más grande que puede tener un paciente oncológico es su familia. La familia juega un papel clave en el proceso de la enfermedad y del tratamiento desde el inicio, desde que la persona empieza a tener síntomas, desde que se empieza a hacer estudios, desde que se da el diagnóstico, desde que empieza un tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hay estudios hoy en día que indican que, por ejemplo, los pacientes, ¿verdad?, que tienen cáncer, cuando perciben el apoyo de su entorno, cuando perciben el apoyo de su familia, logran afrontar la enfermedad mejor que aquellas personas que están solas. Entonces, ¿qué puedo hacer yo por aquella persona? Incluirlo en la vida diaria, no es que la persona
ya dejó de existir, no es que la persona tiene un problema de lucidez, realmente no. Entonces no excluyamos a nuestro familiar de las decisiones cotidianas, de las decisiones diarias. Tratemos de darle ese apoyo a la persona y no le hagamos sentir una carga. ¿Qué sucede muchas veces, por ejemplo, con la familia? Porque claro, es una enfermedad en la que se gasta muchísimo dinero. Pero ¿qué pasa? A veces hay conversaciones de hijos en frente de los padres de, no, yo ya no tengo dinero, este mes te toca a vos. Entonces viene el otro y dice, no, mira, yo ya gasté bastante, yo ya no tengo dinero. ¿Qué pasa cuando tenemos ese tipo de conversación en frente de nuestro familiar? Claro, ese sentimiento de que soy un estorbo, de que no sirvo para nada, de que ahora estoy más bien afectando a mi familia. ¿Y qué sucede? Posiblemente la persona en su interior diga, ojalá que esta sea la última quimio y ya me muera para que mis pobres hijos ya no estén sufriendo por mi culpa. Entonces hay que tener cuidado también de repente en ese tipo de conversaciones. Una de las cosas que nosotros podemos hacer, como les decía, es el tema de la información, ayudar a nuestro paciente, a nuestro pariente, a nuestro amigo, a que se informe realmente de lo que tiene. Y cuando le digan, por ejemplo, cuáles van a ser los efectos, a darle ese acompañamiento a la persona para que se sienta fortalecido, a tener cuidado de ese tipo de comentarios también. Y fíjense que algo bien importante que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, si la familia es muy grande, y este consejo les puede parecer un poco raro, pero designar una persona que sea la que informe a las demás personas del estado de la persona. Valga el juego de palabras. ¿Por qué? Porque claro, tenemos a la persona que ha sido diagnosticado, que tal vez está en un proceso, que está en su tratamiento, y llega el tío, llega el primo, llega el amigo, y a todos les tiene que estar explicando la misma situación, la misma situación. Entonces, claro, llega un punto en el que hay un agotamiento, ¿verdad?, mental de la persona por estar recordando su situación. Entonces, de repente, que sea una persona la que se encargue, ¿verdad? Tal vez de informar la situación a los demás y que cuando las personas lleguen a visitar a nuestro familiar, a nuestro amigo, traiga cosas positivas. Y eso es lo más importante, el hecho de alimentar nuestra mente de cosas positivas. Y miren qué importante es aquí este juego de conocer la verdad, saber la realidad, de conocer realmente cuáles podrían ser los efectos, lo que podría suceder, prepararme para cualquier situación que se dé, pero al mismo tiempo manteniendo el cuidado de no sobrepensar ciertas cosas. ¿Qué puede hacer uno como familia? Porque eso es lo que estamos hablando también cuando estamos viviendo este proceso. El acompañamiento a las citas. Miren qué interesante. El acompañamiento a las citas. Posiblemente algunos digan, mi mamá, mi papá, mi hermana, mi amigo, no le gusta que nadie lo acompañe a sus citas con el médico. Pero fíjense que, ¿por qué viene esto? Lo que les decía anteriormente. En muchas ocasiones no es que la persona no quiere que le acompañen, es que la persona no quiere que el amigo, el hermano, el hijo deje sus actividades por acompañarle. ¿Por qué? Porque va a decir, soy una carga, mi hijo tiene que dejar de ir a la universidad, tiene que dejar de ir al trabajo, tiene que dejar aquí por venir conmigo, mejor le voy a decir que yo prefiero ir solo. Entonces, un buen consejo es darle ese acompañamiento, ir a las citas con la persona. ¿Por qué también es sumamente importante? Porque al momento en que nuestro amigo, familiar o la persona que sea, está con el doctor y le están dando un diagnóstico y le están dando indicaciones, la sobrecarga emocional que está llevando en ese momento podría hacer que la persona no recuerde todas las indicaciones que le dio el doctor. Entonces, por eso es bien importante que vaya alguien con él, para que sea la otra persona que de repente también pueda hacer anotaciones, para que le pueda brindar ese apoyo. Algo tan sencillo como, yo te voy a acompañar a las citas, mamá, yo te voy a acompañar a las citas, hermano, yo te voy a acompañar a las citas, o yo voy a ir a tus citas tal fecha y la otra persona va a ir a la otra fecha. Ese acompañamiento, que la persona no se sienta sola. Y esto es bien, bien, bien importante. Así que cuando esa persona les diga, no, es que yo prefiero ir solo, ojo por ahí, porque puede ser que no quiera parecer una carga, ¿verdad? Hay que reconocer, eso es bien importante, el hecho de el acompañamiento, ¿verdad? El hecho de sentirse querido, de sentirse amado, de evitar en la medida de lo posible lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Ese tipo de conversaciones
cuando estamos enfrente de la persona. No, es que yo ya no tengo dinero para ayudarte. No, es que te toca a vos como hermano. No, es que yo ya la estoy cuidando todo el tiempo, por ponerles un ejemplo. Entonces es sumamente importante que nosotros les demos ese tipo de ayuda a nuestros familiares, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Ahora bien, hay algo que les mencionaba yo anteriormente, que es acerca de lo que podemos hacer nosotros. ¿Cómo ayudamos nosotros como familia, como amigos, a dar ese acompañamiento? Porque básicamente es el acompañamiento. Lo que sucede cuando la persona tiene este diagnóstico, como les decía al inicio, es un juego entre emociones y sentimientos y reacciones que realmente su cuerpo está sintiendo. Entonces lo más importante es ese acompañamiento, el no dejar solo o sola a la persona, el permitirle a la persona sentirse útil, el permitirle a la persona ser parte activa de la dinámica familiar, el permitirle a la persona seguir tomando decisiones. ¿Qué pasa? Estas emociones que la persona puede llegar a sentir le podrían llegar a generar cambios increíbles en el día a día. Por ejemplo, dificultades para dormir, dificultades o irritabilidad. A veces pueden haber ciertas especies como de bloqueos, donde la persona no muestra ningún tipo de emoción, no se pone triste, tampoco está alegre, hay como una especie de bloqueo. O imagínense qué terrible, ¿verdad? Ver a nuestro familiar que llora frecuentemente. ¿Qué otra cosa podría pasarle a la persona? Falta de concentración. Se dan muchos casos de personas que no le han dicho a nadie en su familia que tienen un diagnóstico de este tipo y tratan de seguir su vida como si nada ha pasado. Yo recuerdo hace unos años salió una película hondureña, por cierto, que se llamaba, ¿cómo se llamaba esta película? ¿Quién paga la cuenta? Era, ¿verdad? Sí. Y fíjense que una de las historias en esta película era de una persona que había sido diagnosticado con cáncer, pero era un hombre, cabeza de familia, que no quería decirle a su esposa que él estaba en esta situación, porque él no quería dejar de trabajar, era el sustento de su casa. Y estuvo con la enfermedad y con todos los síntomas, y en este proceso estuvo solo una buena parte del tiempo. Y es donde mayor mostraba él lo que yo les decía: irritabilidad, bloqueos, dificultad para concentrarse, porque obviamente la persona está sintiendo síntomas físicos, sumados a los síntomas emocionales, sumados al hecho de no le he dicho a nadie. Los seres humanos, como siempre les he dicho, aunque a veces algunos queremos vernos como que estamos bien solos, como que no necesitamos a nadie, ¿verdad? Suele suceder, pero en el fondo siempre vamos a necesitar ese apoyo, siempre vamos a necesitar ese acompañamiento, y está bien, no es algo malo realmente. ¿Cómo o qué tipo de afrontamiento pasivo pueden tener los pacientes? Por ejemplo, cuando evitan tomar un tratamiento, cuando no le quieren decir a nadie, cuando quieren tirar la toalla. Lo que nosotros debemos evitar al máximo es que nuestro familiar caiga en este afrontamiento pasivo, donde tiene esa percepción de que no tiene el control de nada, donde se siente indefenso, donde dice frases como, por ejemplo, no lo voy a superar, no lo voy a lograr. Esa percepción de donde dicen, soy débil, no voy a poder salir de esta situación. Y lo que les decía, esas emociones podrían afectar al final de cuentas un tratamiento, o que el tratamiento sea efectivo. Y fíjense que es bien interesante cómo las emociones están ligadas realmente a nuestro sistema físico, ¿verdad? Porque cuando una persona está demasiado triste, deprimida, nuestro sistema inmunológico se debilita. Y esto puede afectar de manera negativa la enfermedad. Entonces, por eso les decía, y ojo, que no se trata de que vamos a ir ahí donde la persona a decirle, no, levántese, ¿verdad? Usted deje de llorar. No se trata de eso para nada, sino al contrario, de dar como les decía yo, ese acompañamiento. Lo más importante con nuestro familiar es desde el momento en el que empieza a tener los síntomas, es darle ese acompañamiento, acompañarlo a las citas, buscarle
la información juntos, poder hacer las anotaciones que hace el médico, tratar de ayudarle a llevar una vida saludable. Pónganse, por ejemplo, a hacer ejercicio de una u otra forma, una buena alimentación. Es bien importante recordarle esto a las personas. El cáncer no es sinónimo de muerte. No todas las personas que tienen este diagnóstico van a morir. Entonces, esto es bien importante que nosotros se lo hagamos ver a nuestros familiares. De luchar, de luchar. Claro, llega un punto, y creo que somos muy conscientes de eso, donde la persona está tan cansada de luchar, ¿verdad? Que se rinde. Y miren ustedes cómo es de importante, o el poder que tenemos nosotros. Y lo hemos visto, que una persona de repente dice, ya no quiero luchar, estoy cansado. Y rapidito, ahí sí muere. ¿Por qué? Porque de repente la persona ya perdió el deseo de luchar, y tal vez en muchas ocasiones lo que mantiene a la persona receptiva a los tratamientos y todo eso es su actitud, es el hecho de querer luchar. Eso es sorprendente, ¿verdad? Cómo la mente funciona y cómo realmente trabaja. Yo les decía, tratar de que la persona mantenga una vida lo más normal posible. De repente, si ya tiene 5 o 6 días en pijama, que no se quiere bañar, que no se quiere cambiar, entonces en ese momento donde entramos nosotros y le ayudamos a la persona, le ponemos una ropa bonita, se le puede poner su poquito de maquillaje de vez en cuando. Lo que queremos realmente es que la persona, y de verdad, sienta que obviamente su vida ha cambiado, pero en la medida de lo posible, que ha cambiado lo menos posible, estar ahí, el acompañarlo, no dejar que las emociones le controlen, ¿verdad? Hay que aprender a manejarlas. Obviamente es normal tener esos momentos como de bajón, pero es importante también como ser flexible, ¿verdad? Ser flexibles con uno mismo, ser flexibles con nuestra familiar, con nuestro amigo, ¿verdad? No siempre obligarle como a estar bien. Hay que dejarlo, que hay momentos donde se quiere sentir mal, ¿verdad? Y es prácticamente parte del proceso. Pero ese acompañamiento, como les decía, creo que en estos casos lo más importante es eso, el acompañamiento que nosotros podemos dar como familia, como amigos, como hijos, el poder estar ahí, el poder hablar abiertamente acerca de la enfermedad es bien importante. ¿Qué sucede? Muchas veces las personas están tal vez cenando todos y nadie habla y nadie dice nada, y todo es como hermetismo, como en secreto. Pero una de las cosas importantes es hablar abiertamente del tema, dejar que la persona pueda decir cómo se siente. Y a veces es importante llegar nosotros y preguntarle, por ejemplo, a nuestro familiar, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Qué puedo hacer para que se sienta mejor? ¿Hay algo específicamente que quiera hacer? Como les digo, ese acompañamiento, el estar cerca de la persona, el dejar que la persona hable, el darle aliento, el dejarle esos mensajes positivos, el permitirle a la persona que haga alguna actividad. Yo sé que a veces como familia nosotros queremos como, no haga nada, yo lo hago todo por usted. Pero es importante que la persona tenga siempre cierta actividades, porque lo peor que le puede pasar, y más si ha sido una persona sumamente activa, es el hecho de no querer hacer nada, es el hecho de que no lo dejen hacer nada. Y recuerden, eso lo repetí en todo el programa, pero es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. Sí se ha comprobado que las personas que tienen como una mejor actitud ante la enfermedad, el tratamiento les llega mejor o es más efectivo que en aquellas personas que, como decimos nosotros, se echaron a morir y no quisieron seguir y no quisieron luchar. Ustedes me podrán decir, pero Catherine, yo conozco gente que tenía ganas de vivir y que quería luchar y aún así lastimosamente falleció. Sí se puede dar, ¿verdad? No es que no hay casos, pero también he conocido y sé de casos donde la persona luchó y se recuperó. Y eso es lo que nosotros debemos de decirle a nuestro familiar, independientemente del diagnóstico, es el hecho de decir, se puede luchar, se puede salir adelante, podemos hacer cosas, podemos, si le gustaba cocinar, pues ponerse a cocinar ahí con la persona. Como les digo, no podemos pretender nosotros que la persona se quede ahí acostado en el cuarto todo el tiempo y no, sino que ayudarle en ese acompañamiento. Y esta palabra, esta frase, que no se les olvide a ustedes, el acompañamiento. Por supuesto, hay momentos donde
es necesario acudir ya a otro tipo de profesionales. Es normal que la persona cuando es diagnosticada sienta ansiedad o depresión prácticamente, pero ya no está bien cuando ya se convierte en un trastorno como tal o ya pasa específicamente a ser ya un trastorno depresivo o de ansiedad. Imagínense ya tener lidiar con las dos cosas. Entonces, lo más importante es, como les digo, dar ese acompañamiento, el estar ahí con la gente que nosotros amamos, el tratar de mejorar su calidad de vida en muchos aspectos y no solamente en el hecho de decir, la voy a llevar a pasear porque ya le queda poco tiempo, porque lo que nosotros queremos es que la persona no sienta eso, ¿verdad? No sienta que nos estamos despidiendo, sino que al contrario, ¿verdad? Tratemos de darle como esa esperanza, esas ganas de vivir, esas ganas de salir adelante, de tratar de que la persona, en la medida de lo posible, pueda ver desde otra perspectiva. Yo sé que es difícil también desde el punto de vista de la familia, porque muchas veces la gente no entiende lo que está viviendo o lo que está pasando la familia, ¿verdad? Cuando tiene una persona que ha sido diagnosticada con un cáncer. ¿Por qué? Porque quieras o no la familia, pues también le toca hacer sacrificios. ¿Qué sucede cuando hay un diagnóstico de esta enfermedad? Todo se mueve, ¿verdad? Todo el mundo cambia, toda la dinámica familiar cambia, la forma de comunicación cambia, la forma de vivir cambia, todo cambia. Entonces, por supuesto, no esperemos que todo sea igual, ¿verdad? Porque no es así. Entonces, como les decía, lo más importante es el acompañamiento, el no dejar a nuestro familiar ahí, el no dejar a nuestro familiar solo, el seguir dándole esa fortaleza, el seguir dándole esas palabras positivas, el seguir alentándolo a salir adelante, el acompañarle, el dejarle tomar decisiones, el permitirle que tenga lo más cercano de su vida anterior posible. Recuerden esto, la persona está pasando por una enfermedad, pero eso no significa que ha perdido sus facultades de pensar. Posiblemente hayan problemas de concentración o de irritabilidad, en algunos casos puede que haya insomnio por la misma noticia, pero recuerden que todo esto puede mejorar, todo esto puede disminuir en la medida en la que nosotros le damos el acompañamiento. Y si yo soy la persona que soy diagnosticada, eso es lo más importante. El hecho de salir adelante, de tratar de bañarse, de ponerse ropa bonita, de tratar de verse bien, de tratar de sentirse bien, de tratar de mejorar su vida. Eso es sumamente importante. Y no se les olvide el hecho de mantener siempre la esperanza, porque nuestra mente es tan increíblemente poderosa que esa actitud positiva, que esa forma de ver las cosas de manera positiva, aunque suene difícil, ¿verdad? Porque ¿quién va a estarse riendo cuando ha sido diagnosticado de cáncer? No estamos hablando de eso específicamente, pero sí el hecho de decir voy a luchar, voy a salir adelante, voy a tener la mejor actitud, mis hijos están conmigo, mi familia está conmigo, de repente estoy recibiendo algún tipo de ayuda, el tema de la información que yo les decía también, aprender a manejar los cambios, aprender a hablar abiertamente de lo que está sucediendo, eso es bien importante también. Y yo les aseguro que va a ser más fácil, ¿verdad? Muchísimo más fácil poder sobrellevar toda esta situación. Y también existe el tema del apoyo, de la ayuda a la persona que ya fue prácticamente diagnosticada como que si ya no tiene el cáncer. Ese es otro proceso también, porque las personas siempre tienen como ese temor de ¿y si regresa? ¿Y si vuelve? Entonces es de dar ese apoyo, ese acompañamiento también. Trabajar con los pensamientos es más que todo. Cada vez que venga un pensamiento negativo, yo voy a tratar de debatirlo, yo voy a tratar de cambiarlo por un mensaje positivo. Cada vez que viene un mensaje negativo de, por ejemplo, tengo cáncer, voy a morir, yo lo cambio automáticamente por un mensaje positivo que dice, no todas las personas que tienen cáncer mueren, hay personas que logran salir adelante, entonces no significa que el hecho de que yo he tenido este diagnóstico voy a morir. Así que yo sé que es a veces un poco duro, ¿verdad? Hablar específicamente de estos temas, pero es importante siempre
saber de repente cómo podríamos actuar, cómo podríamos reaccionar. Posiblemente hoy, en este momento, no tenemos ni siquiera alguien que esté padeciendo o que esté o haya sido diagnosticado con cáncer, posiblemente nosotros tampoco. Pero si el día de mañana se da la situación, yo sé que un amigo, un familiar o alguien, acuérdense de eso. Lo más importante, y les repito, el tema de la información, de tener bien claras las cosas, de no ponerse a escuchar. Miren, es terrible. Lo primero que le dicen a una persona cuando tiene un diagnóstico, la imprudencia, ¿verdad? Ay, sí, fulanita también se murió de eso. Evitemos ese tipo de comentarios. Alejemos en la medida de lo posible a las personas que traen pensamientos y que traen como esa negatividad, porque eso definitivamente como que no nos ayuda en nada. Así que es bien importante el tema de los pensamientos positivos. Eso es sumamente importante. Cambiar un pensamiento negativo por un pensamiento positivo, el acompañamiento de la familia, el tratar de llevar una vida en la medida de lo posible normal, el hablar de lo que yo siento, el ser honesto en cómo me siento en ese momento, en tener a alguien a quien yo le pueda decir cómo me siento, o el ser yo alguien que escuche a la persona en la situación en la que se encuentra en ese momento también. Así que eso es sumamente importante. Son algunos de los tips, por decirlo así, que podemos nosotros tomar en cuenta si nos vemos en esta situación. Y como les decía, en el marco pues del mes donde hablamos acerca del cáncer de mama y de lo difícil que es sobrellevar esta situación. Por supuesto, los consejos que damos son genéricos, ¿verdad? Porque claro, cada persona es diferente, cada caso es diferente. La forma de afrontamiento va a depender tanto del tipo de cáncer que tenga la persona, del diagnóstico que se le dio, del entorno en el que vive, muchos aspectos. Así que, por supuesto, no podemos decir que todo va a funcionar en todas las personas, porque sería imposible decirlo así. Pero de manera general, no se les olviden estos pequeños consejos. El acompañamiento es sumamente importante, el estar ahí con la persona, el ser ese apoyo emocional, el permitir que la persona cuando quiera llorar, estar ahí, llorar con la persona y asimismo pues ayudarle a salir adelante, a no dejarse caer, a no dejarse a no echarse a morir, literal, como dice la palabra, aunque suene duro y aunque suene difícil. Estar ahí y dar ese acompañamiento es sumamente importante. Y por supuesto no podemos dejar a un lado, creo yo, lo más importante, que es ese poder que tiene Dios, porque hablamos mucho de ese poder que tiene la mente, ¿verdad? Pero realmente el poder de Dios es todavía más increíble. Yo he visto casos de personas que han sido sanadas. Así que cuando las personas tienen también una fe, eso ayuda muchísimo más, aunque ustedes no lo crean, al afrontamiento, porque hay una fe, hay una esperanza, hay en algo en lo que yo creo, hay algo en lo que yo me amarro, de lo que yo me aferro, y eso me da muchísima más fuerza y más fortaleza. Así que no se nos olvide, ¿verdad? Porque a pesar de cualquier diagnóstico y de lo que sea que nosotros podamos hacer humanamente, en el médico, con el psicólogo, como ustedes lo quieran ver, pues al final de cuentas lo más importante y lo más poderoso es Dios, y Él nos puede ayudar a salir adelante de toda situación. Así que bueno, son las 7 de la noche ya con 55 minutos. Gracias a la gente que nos está escuchando a través de la radio. Recuerden que este programa se transmite todos los viernes en punto de las 7 de la noche en vivo y en directo desde Tegucigalpa, Honduras. Y por supuesto, con repetición los domingos a las 4 de la tarde a través de tu radio positiva. Así que bueno, yo me despido por el momento. Espero que estos consejos realmente les hayan ayudado y seamos nosotros esa fortaleza y esa guía en caso de que alguien también la necesite. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Me despido. Soy Catherine Vázquez. Será hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga.